Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta lección de vida valdría mi fe. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Bueno, acá estamos en este día martes para seguir con lo que es el Manual de Conducción Política, específicamente la segunda parte del capítulo 9, que tiene que ver con la preparación de la masa. Es lo que nos había quedado pendiente desarrollar, dado que, bueno, el último programa habíamos hablado de algunos principios que establece Perón para justamente generar esta preparación del pueblo organizado a la hora de realizar una política de masas, y que, bueno, tenía que ver con justamente poder lograr una unidad de concepción, poder utilizar los métodos, los medios técnicos disponibles para la difusión de la palabra y el mensaje. Y bueno, dentro de los últimos conceptos que habíamos mencionado, habla justamente de poder tener lealtad y sinceridad, que son elementos fundamentales a la hora de poder transmitir también desde la conducción lo que tiene que ver con las directivas para la realización de una política, y que hay que estar justamente convencidos de todo esto para poder convencer a los demás. Entonces ese es el medio a través del cual se conecta ese magnetismo que vincula al conductor con el pueblo, y que marca en realidad la verdadera elocuencia que tiene que tener alguien, que es hablar sustentado en la verdad. Bueno, después nos sigue diciendo sobre el sentido popular de la conducción, dado que primero el estar o el saberse bien ubicado, digamos, a la hora de conducir es uno de los aspectos fundamentales, y esto es justamente tener un sentido popular, dado que en el peronismo, digamos, es necesario poder hacer una escuela de humildad y de sencillez. Dice Perón: ninguno de nosotros se siente, diríamos, más de lo que es, aun cuando el trabajo tampoco se siente menos de lo que debe ser, como decimos nosotros. Pero en general, los hombres del peronismo son hombres humildes que hacen escuela de humildad. Entonces, para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo, vale decir que sea como el pueblo. Esto es lo que le da un sentido popular al conductor. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo. Si él no lo fuese por cualquier circunstancia, debe asimilarse y sentirse un hombre del pueblo. Recién entonces podrá conducir. En los tiempos modernos, pues, una de las condiciones fundamentales para la conducción es el sentido popular del hombre que conduce. Y esto también, bueno, ayer justamente charlándolo con un compañero, planteábamos esto de muchas veces terminan siendo la cara visible o la representación del peronismo sectores sociales que no forman parte del pueblo, sino que tienen que ver más con ciertas clases medias, de formación universitaria, que uno no descarta que son útiles y que pueden contribuir, pero es muy distinto de alguien que sale profundamente del pueblo, ¿no? Y que vive y que siente junto al pueblo. Porque muchas veces, debido al ascenso social también que tiene nuestro país, la Argentina, hay quienes logran progresar, atravesar otras situaciones sociales, pero se terminan olvidando del origen que tienen. Y esto se ve mucho en ciertos candidatos también, que uno puede decir, bueno, tienen origen popular, pero después llegan a ciertos niveles de vida que como que les cambian un poco la cabeza, o como diría Evita, los marea.
Entonces ahí se produce una confusión de, en definitiva, cuáles son los fines por los que cada uno está ocupando ciertos lugares, y ahí hay un riesgo de desviaciones, digamos, que tienen que ver con esa nueva situación social. Entonces por eso es donde nos dice Perón la condición fundamental para poder conducir a un pueblo es ser parte de ese pueblo, sentir y pensar como el mismo. Y en esto también hay que poder cumplir con el fondo de la cuestión, dado que para poder gobernar es menester no aferrarse siempre a la propia voluntad, no hacerles hacer siempre a los demás lo que uno quiere, sino permitir que cada uno pueda hacer también una parte de lo que desea. Y ahí vamos a encontrar una retroalimentación de lo que tiene que ver también con las iniciativas y motivaciones del conjunto del pueblo, y que no se transforme en un verticalismo unidireccional que va solo de arriba hacia abajo para impartir órdenes, sino que también está la posibilidad de tener cierta libertad o margen de acción para que cada uno también pueda realizar lo que desea. Obviamente todo enmarcado dentro del plan estratégico de conjunto. Entonces esto implica un sistema de la construcción, y dice Perón. Es decir, el mando y la conducción en el orden político se basan en lo siguiente. Cuando uno quiere imponer su voluntad, es menester que permita que los demás realicen parte de la suya. Es necesario sacrificar una parte de la propia voluntad, pero hay que tener la inteligencia de quedarse con las cosas más importantes, dejando a los demás el 50% menos importante. Esto también es un principio de negociación que siempre menciona Perón, dado que en lo que tiene que ver con negociar o lograr un acuerdo, no se cumple siempre 100% lo que uno quiere, sino que es casi, diríamos, un 50 y 50, pero hay que asegurarse de que ese 50 que uno se asegura tenga que ver con los objetivos principales y justamente la parte más importante de lo que se desea negociar. Bueno, esto aplica para todos los ámbitos de la vida y sobre todo para la conducción de la propia fuerza también, donde los conducidos tienen que poder tener algo de su voluntad expresada en las decisiones. Pero bueno, esto es parte del arte también de la negociación. Y hablaba Perón de la experiencia que él tuvo a partir del diálogo, digamos, con los dirigentes sindicales al asumir la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1944, donde había muchos que tenían una orientación de tipo marxista y propugnaban una revolución distinta a la que tenía Perón en la cabeza. Entonces, esto lo lleva a decir que la lucha de clases es un agente de destrucción y no de construcción. Y la humanidad, para ir a un puerto seguro, no debe emplear nunca el sistema de la destrucción, sino el de la construcción. Así, a esta humanidad hambrienta y miserable, como producto de 2 guerras, no la podrán arreglar con una tercera guerra que destruirá lo que les queda. En la vida y en la lucha diaria de los hombres, el fenómeno es exactamente el mismo. Todos los conflictos y luchas dentro de una colectividad destruyen y no construyen, de manera que el secreto está en asegurar la justicia, que es la única forma de suprimir la lucha. Y para esto, justamente, la nueva doctrina peronista es una nueva escuela, un nuevo sistema, un nuevo método que supera total y absolutamente todos los sistemas conocidos, desde el crudo capitalismo de derecha hasta el más crudo izquierdismo comunista. Para Perón esto es lo que debe llamarse el sentido popular de la conducción. ¿Y por qué termina siendo superior a estos 2 sistemas? Que ya lo hemos analizado en otros capítulos. Primero, porque el capitalismo propone la explotación del hombre por el hombre a través de los dictámenes del mercado, de los intereses del mercado. Y la izquierda o el comunismo lo que propone en definitiva es la explotación del hombre por el Estado, dado que todo queda circunscripto a una vanguardia que conforma el partido único que lidera justamente ese proceso. Pero bueno, en ambos sistemas, por uno u otro medio, el ser humano en su individualidad termina siendo oprimido por una fuerza exterior, externa. El
sistema que propone el justicialismo es el del equilibrio entre el individuo y la comunidad, con un gobierno esclavo de un pueblo libre organizado a través de las distintas organizaciones libres del pueblo. Entonces ahí tenemos justamente el equilibrio necesario entre individualidad y sentido colectivo, donde cada uno tiene que poder hacer un aporte cuantitativo y cualitativo al movimiento. Por eso es que justamente es una doctrina con un profundo sentido popular. Y además es la interpretación del pueblo. Dice Perón, el pueblo muchas veces ha sido inducido al error, pero así como a los hombres que han sido inducidos al error, no hay que encaminarlos bruscamente, sino que hay que persuadirlos para que corrijan el rumbo. Uno no puede perder el tiempo en estar sistemáticamente convenciendo a una masa. Hay que dejarla marchar y durante la marcha irla conversando, persuadiendo y llevándola hacia donde debe llevársela. Al final, la masa agradece a uno que por ese procedimiento más suave la haya alejado del error en que estaba. Reconoce el error y entonces se adhiere con todo lo que tiene a la nueva concepción que se le va inculcando. Bueno, siguiendo con otros de los principios de lo que tiene que ver con la preparación de la masa, en el proceso, digamos, que plantea el peronismo, se parte de un análisis y se llega a una síntesis. Entonces, dice Perón: con esto doy por terminado todo lo que se refiere al aspecto de los principios y factores que influyen en la conducción. Todos ellos han sido anotados en forma sintética en las clases que les he dado desde el principio de nuestro curso hasta ahora. Ustedes tienen otro trabajo que realizar: aislar de esa descripción cinematográfica que les he hecho al aspecto general de la conducción, aislar, cada uno de esos factores y profundizarlos por el análisis. La inteligencia humana realiza siempre, cualquier sea la actividad a que se aplique, 3 operaciones. La síntesis, o sea, la premisa, que es la síntesis perceptiva, lo que uno ve. El análisis, que la mira profundamente y va desmenuzando las cosas, las va haciendo ver hasta lo más hondo de esa acción de percepción. Pero como el hombre sabe tanto como recuerda, y es difícil que recuerde el análisis para toda la vida, cristaliza esa percepción profundizada por ese análisis y la cristaliza en una síntesis que es la que él va a retener, que es la que va a recordar. Este es el proceso más útil para el estudio de la conducción. Yo les he dado esa premisa, les he mostrado el panorama. Ustedes lo ven. Ahora analícenlo. Tomen cada uno de esos aspectos de la conducción, lleven la imaginación a cada uno de ellos, penétrenlos, desmenúcenlos, imaginen los ejemplos, sumen los ejemplos de la realidad y mediante ese análisis profundo hagan una conclusión para cada uno de ustedes. Si las compañeras y los compañeros realizan este trabajo conscientemente, conversando en muchas ocasiones consigo mismo, que es una de las formas aconsejadas por Séneca para ampliar la inteligencia, es probable que lleguen a aspectos dentro del análisis de la conducción no imaginados todavía por ustedes mismos. En esto es sumamente importante que mediante esa doctrina y esa base ética que han recibido en la escuela, realicen ese análisis para el cual están capacitados. Si no se tienen esas bases, si no se tienen esos conocimientos doctrinarios, si no se tienen en vista esos grandes principios morales que afirman y convierten en verdad esa doctrina, es hasta peligroso entrar en el análisis. Eso le pasa a muchos hombres. Cuando Séneca, que un día uno de sus alumnos, siguiendo su consejo, se había aislado en un rincón, en donde desde hacía 3 horas estaba pensando, se acerca y le pregunta ¿qué estás haciendo? A lo que le respondió el alumno: estoy conversando conmigo mismo de acuerdo con su consejo. Séneca le dijo entonces: ten cuidado, no vayas a estar conversando con una mala persona. Él quiso decirle que recordara que en ese análisis que estaba realizando de las distintas cuestiones, no olvidase las reglas fundamentales y los principios éticos que él, en la propia escuela filosófica en que trabajan los estoicos, debía tener de la doctrina de la vida, que es la filosofía, pero basada sobre virtudes de los hombres, que es la base de toda buena filosofía de la vida. Para no hablar con una mala persona, hay que tener siempre presentes esas virtudes que hacen una buena persona, y entonces ya se puede conversar consigo mismo. Ustedes tienen ya todos los principios de esa escuela nuestra, de esa escuela política que es en el fondo una escuela filosófica que da una doctrina, que da los principios éticos y morales,
que da las virtudes de los hombres, que nos permite comenzar a penetrar en esos aspectos de la conducción. Un hombre sin estos principios se desviará, como se desviaron nuestros antiguos políticos, hacia las mañas y no hacia las realizaciones virtuosas y honradas. Estas bases de la escuela peronista deben ser practicadas e inculcadas a todos los que las quieran practicar. Lo primero que hay que formar es una buena persona y después hay que darle todo lo demás. Dijimos que la conducción está formada por 3 grandes sectores. Primero, diremos la parte viviente del arte, que es el artista, el conductor. Segundo, por la parte inerte del arte, que es su teoría. Y tercero, por la parte formal del arte, o sea, las formas de ejecución, muchas de las cuales son, en cierta manera, totalmente mecánicas. Bueno, haciendo un parate acá antes de seguir, quería justamente reflexionar sobre esto, lo que habla de una escuela filosófica de principios éticos y morales que conforman, en definitiva, a lo que hace a una buena persona. Entonces, esto se expresa en la doctrina justicialista, en que nos habla del sentido de necesidad de poder construir una escuela de humildad en cada una de las personas que la conforman, y que siempre respondiendo al principio de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, tenemos los principios fundamentales de los cuales podemos extraer una doctrina de vida, que es en definitiva lo que debe ser la filosofía. Entonces, sobre la base de estos principios y en el diálogo con uno mismo, que analiza y sintetiza, digamos, los mensajes y las enseñanzas, se conforma el sistema de aprendizaje en el que cada uno también puede llegar a nuevas conclusiones. Entonces, partiendo de estos principios, es de donde debe situarse cada uno para poder profundizar, digamos, en el entendimiento de todos estos conceptos. Y bueno, después seguimos hablando de lo que es las formas de ejecución, que ya es la aplicación sistemática de aquellos principios que venía enunciando previamente, y tiene que ver con la preparación en la política. Mediante esa técnica que constituye las formas de ejecución, se puede hacer para esto un método en el cual esas formas de ejecución se cristalicen en reglas más o menos aplicables a todos los casos con distintas variantes. Lo primero que impone las formas de ejecución es la preparación. Nada puede ejecutarse sin una preparación en política. Si no se inicia un acto así esporádicamente sin que se haya preparado. Es necesario tener en cuenta que la acción política se realiza por la concepción de un hombre y por la ejecución de una masa. La concepción no necesita sino la preparación personal del hombre que conduce, pero la ejecución, sin una preparación para una inmensa masa, en un inmenso espacio y en un tiempo largo, no puede ir muy lejos. De allí que en las formas de ejecución lo fundamental es la preparación. La preparación impone, en primer lugar, un estudio y un acopio de información total del hecho. Esa información le da a uno la capacidad de penetración, no solo diríamos en la periferia, sino adentro, profundamente, donde el problema se siente en su verdadera temperatura. Las masas son como el sol, frías en la periferia y muy calientes en su interior. Hay que llegar al calor interno de las masas, sentirlo, para poder apreciar cuál es el grado, diríamos así, de liberación de fuerzas que se produce dentro de esa masa. La lealtad de las masas. Solo mediante ese conocimiento profundo, uno estará en condiciones de apreciar la realidad, que en las masas jamás es periférica. La realidad en las masas es interior, es profunda, está en el sentir mismo de esa masa. Apreciar eso es la segunda operación después de haberla conocido. De acuerdo con esa apreciación, viene una resolución de la cual surge todo un plan de acción que es objetivo porque lo ha tomado uno de la propia masa, y en política lo que no es objetivo, vale decir lo que no es real, que no persigue una finalidad, no tiene mucho valor. Tiene muy poco valor, es un valor inductivo, es lo que uno cree. Es necesario tener la realidad y la realidad se bebe en su propia fuente. Bueno, para esto es necesario un plan de acción. Entonces, ese proceso de información, el proceso de análisis, que es la apreciación del hecho en sí, ese proceso de síntesis, que es la resolución resultante de esa apreciación, conduce a un plan de acción que indica las formas de ejecución. Esa preparación tendrá también publicidad, propaganda, la acción directa hasta el acto mismo.
Pero es claro que la propaganda, la publicidad y la acción del acto mismo se realizarán de una manera si uno ha penetrado profundamente los problemas de la masa, o se realizarán superficialmente si uno ha abarcado solo la periferia de esa masa. Vale decir que esa apreciación inicial, de esa resolución inicial, va a estar influida toda la acción que va a realizarse a través de la publicidad, de la propaganda, de los planes y de la acción misma. Hasta el último acto estará influido por esa apreciación inicial. Entonces, esta preparación tiene una importancia extraordinaria para cualquier acto de esta naturaleza. Por eso, las formas de ejecución tienen también su aspecto formal, que se puede llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc. Pero tienen su aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de ejecución. Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe, para apoyarlas y sustentarlas, un fondo de ejecución. Es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. Generalmente los que persiguen la forma son superficiales. Entonces acá hay que ir a las cuestiones de fondo, hacer pocas cosas pero hacerlas bien y pegar donde duele y en el lugar cuando duele y en el lugar donde duele. Bueno, esto tiene que ver también con el sentido de oportunidad y de preparación, justamente en el cual se delimitan cuáles son los objetivos fundamentales y se instrumentan los medios para poder conseguirlo. Entonces, una campaña publicitaria sobre una causa que en definitiva es superficial no va a tener mucho más efecto que después de haber hecho una preparación consciente y profunda, de haber, como decía Perón, indagado en las profundidades del sentir de la masa, del sentir del pueblo. Uno va a extraer lo que son esos anhelos principales y poder darles una instrumentación para que se hagan realidad. Entonces, los esquemas que funcionen de apoyo a todo esto van a ser simplemente medios que contribuyan a la realización de ese fin. En lo cotidiano nos cansamos de ver propagandas y publicidades basadas en una persona, en un eslogan, pero que si rascamos un poco, en el fondo no hay nada. Entonces ahí también está esa superficialidad que nos habla de que no ha habido un sentido de profundización sobre lo importante. Entonces ahí vemos que se gastan miles y miles de pesos, miles de millones de pesos en publicidades vacías que en definitiva no comunican ni transmiten nada. Entonces estos medios que sirven para apoyar justamente a una causa son accesorios. Lo fundamental está en poder tener una comprensión profunda de cuál es en definitiva la causa y el objetivo al cual está apuntado todo. Entonces ahí vamos a poder aplicar de una forma mucho más eficaz los medios que tengamos a disposición para hacerlo. Entonces esto nos lleva también a considerar una acción oportuna y en el lugar propicio. Si se realiza la acción oportunamente y en el lugar propicio, no se necesitará ni la cuarta parte de los métodos que otro necesite si actuara esporádicamente y racionalmente en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto tiene una importancia muy grande porque muchas veces de un pequeño medio se obtiene un gran efecto y otras veces de innumerables medios no se obtiene ninguno, porque no son métodos persuasivos, porque no son métodos que actúan sobre el fondo, sino sobre la forma. Bueno, la política hoy está lleno de esto, así que es también algo importante a considerar para volver a darle un sentido también de profundidad a las cosas que decimos y a los aspectos que vamos tratando. Entonces, bueno, en este sentido, avanzando con lo que es la lectura, acá Perón nos habla de lo que es la persuasión en el peronismo. No hay que poner tanto peronismo en las paredes como persuadir a la población de que el peronismo es la verdadera causa. Con esto quiero decir que nosotros todavía estamos accionando sobre las formas superficiales de estos aspectos. Tenemos que ir entrando paulatinamente al fondo, a la parte verdaderamente trascendente de esas formas de ejecución. Claro que esto no se puede hacer de la noche a la mañana y que nosotros vamos creando paulatinamente los órganos necesarios para que vayan incidiendo profundamente en esto. El día que lo logremos, quizás no sea necesario poner un cartel más en la calle.
Bueno, antes de seguir, y dado que ya estamos llegando al final de la primera parte de este programa, vamos a ir con una pequeña tanda de anuncios y vamos a escuchar algunos temitas para volver en unos minutos con más Mundo Peronista Radio. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre resta una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para un juez no soy más que un crimen perfecto. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte juega el El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, senador provincial, Departamento La Caldera. y la muerte juega el juego del
aunque te digo que a veces tan mal no la paso, pero a veces hasta el más idiota merece un poco de calor. Y si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor. Sería una pena que un día me dieras por muerto y te helaras las venas y me dejaras un tajo en la cara y un viaje al honor por condena, porque a veces hasta el más payaso merece un poco de amor. Y si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor. El sol y la luna se fundieron sin miedo en tus ojos, y para encender esos ojos el pecado es el que más te ayuda. Le agradezco a mi santo, el de los que no se cree ninguna, por haberme engañado otra vez y dejarme a tus pies como un ciego que busca y encuentra, después de perderse hasta enloquecer. Sería una gran pena no volver a tocarte otra vez. Sería una pena no ver bien las señas del tanto, del truco y de tu alma que alumbra, que calma y me saca entre buenas y malas de esta perdición. Cómo volar, cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo me
meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente cuando estás, porque jugando al olvido yo sé que me se ve mucho, pero porque jugando al olvido no me queda alimento. Yo sé que me se ve mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no me más. No me resigno a morir igual, si creo que todo puede cambiar. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock and roll en la más bella soledad? Ilumíname en esta eterna noche, acomódame el alma a usted. Porque jugando al olvido todo yo sé que me seré mucho, pero quiero volver por el resto. Porque jugando al olvido no me queda alimento. Yo sé que me seré mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no dejo más. No me resigno a morir igual, si creo que todo puede cambiar. ¿Cómo no voy a esperarte? Acá 107 días de magia, solo queda un dolor. Porque el orgullo, el gran orgullo, lo vació el corazón. En 107 días de magia solo queda un dolor. Porque el orgullo, el gran orgullo, lo vació el corazón. Porque jugando al olvido yo sé que me se ve mucho, pero porque jugando al olvido yo sé que me se ve mucho, pero quiero volver por el resto. No, no, no. Bueno, seguimos acá con Mundo Peronista Radio, en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3. Para quienes quieran mandar algún mensaje, dejamos el contacto 3875-397-295. Bueno, siguiendo con la línea de lo que veníamos transmitiendo,
justamente estamos hablando ahora de las cuestiones de fondo, de lo que se tiene que comunicar y que en definitiva que es lo que sustenta también una idea o una doctrina. Entonces, nos dice Perón, lo que interesa decir ahora es lo que tiene el peronismo dentro, lo que él representa para la nacionalidad, lo que representa para el futuro del pueblo argentino. Tenemos que proclamarlo en todas partes y a toda hora, especialmente en estos momentos en que la oposición recrudece en un estado de permanente difamación y desprestigio para todos nosotros. Esta lucha tampoco hay que hacerla como ellos la hacen. De manera que en esto siempre hay formas y formas de ejecución. Nosotros también hemos de desarrollar en el futuro cursos sobre esta forma de ejecución para que vayamos abandonando lo superficial, yendo verdaderamente a lo trascendente de la acción política en sus verdaderas formas de ejecución. Si en lo espiritual, en lo político, en lo económico y en lo social hemos creado una nueva cosa en la Argentina, también en esto hemos de crear el futuro en una nueva cosa. Vamos a transformar también esto porque no es a lo que nosotros aspiramos como forma de ejecución dentro de la mejor política. Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo provecho con el mínimo sacrificio. Y ese principio tan fundamental en la vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizás esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el futuro. Bien, entonces en estas formas de ejecución tenemos que poder separar perfectamente qué es la conducción estratégica política y qué es la conducción táctica política, estableciendo debidamente a quienes corresponden a una conducción y quienes corresponden a la otra para que no se choquen entre sí. Los que están haciendo el combate táctico del lugar tienen que poder delimitarse, digamos, a su ámbito para que quienes conducen la totalidad del partido pueda hacer lo suyo a su vez. Entonces también debemos fijar perfectamente los agentes de ejecución, vale decir los dirigentes, para que cada cual actúe al lado de otros dirigentes sin hacerles zancadillas, para que todos se ayuden teniendo en cuenta cuál es la misión particular de cada uno. Una de las cosas más importantes en lo que debemos realizar una verdadera escuela es en la formación de los dirigentes de ejecución. La política, más que ninguna otra actividad, por el amplio campo en que se desarrolla, necesita cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción ha de ser centralizada y la ejecución descentralizada. Entonces, este es el sistema universal de la acción más que un principio de organización. Se imaginarán ustedes que la concepción brillante no vale de nada donde los agentes de la ejecución que van a actuar descentralizadamente no ejecuten bien. Entonces, la conducción solo es posible mediante la perfecta coordinación entre concepción y ejecución. Todos los problemas de la conducción tienen solución. Los que no tienen solución son los hombres que la ejecutan. Desgraciadamente, esta es una gran verdad. Luego debemos considerar los medios de ejecución, que son más bien un factor orgánico. Los medios de ejecución son todas las organizaciones que sirven a esos agentes de la ejecución. Lo que nosotros llamamos, tomando un sector de nuestra actividad, por ejemplo, la escuela peronista. Hemos fundado una escuela superior peronista. Esto, lógicamente, conforma un pequeño sector de la formación peronista. Lo hemos hecho solamente aquí sin tener otro sector en cuenta. Consideramos que por algo teníamos que empezar y decidimos comenzar por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Hablamos ya con el director de la escuela pensando la manera de extender este medio de acción de la cultura política. Como esta escuela podrán formarse, por ejemplo, en las 14 provincias y 10 gobernaciones, escuelas regionales dependientes de la escuela superior que funciona en la capital. En las unidades básicas, entre 4, 5 o 10 unidades que se hallen cercanas, se podrán formar ateneos peronistas a los que concurran las personas de todas esas unidades básicas. Bueno, acá un comentario entre paréntesis. Perón menciona 14 provincias y 10 gobernaciones, dado que, bueno, en ese momento, dentro de la conformación del territorio nacional, todavía no estaban definidas como hoy las conocemos a todas las provincias que conforman este país. Después dice,
Tendremos entonces como medios de ejecución, de abajo hacia arriba, las unidades básicas, sus ateneos de centralización, donde se hace escuela, pero en cada provincia estaría ya la escuela peronista y en la capital federal la escuela superior. Entonces, desde la unidad básica hasta los ateneos, pasando por las escuelas regionales y allí a la escuela que centraliza, se realizarían justamente los cursos de cultura superior en lo que respecta a la enseñanza peronista. En cuanto a la conducción, dice, nosotros tenemos las organizaciones partidarias que, como ustedes conocen, van desde el Consejo Superior hasta las unidades básicas, a las que poco a poco habrá que ir organizando y estableciendo ya con carácter permanente. Entonces, bueno, dice Perón que se ha estado viviendo en un permanente estado de organización. Apresurarse en ello no es conveniente, hay que poder realizarlo a paso lento pero seguro, ya que no es cosa de improvisación, sino que todo se tiene que ir sedimentando, asentando y decantando, pues así se estratifica, es decir, se va asimilando, digamos, a la concepción de cada uno y a partir de ahí es que se puede marchar en un mismo sentido. Y bueno, esto forma parte justamente de la preparación de la orgánica que se necesita para la realización de esto. Y hay dos clases de conducción de este tipo, que una es tiene que ver con actuar dentro de lo que es lo más difícil y amplio, que es la cuestión estratégica, y después ya una mirada que tiene que ver con lo inmediato, que es lo táctico. Entonces acá hay un diálogo, digamos, entre el objetivo final y los medios intermedios necesarios para poder ir realizándolos. Y naturalmente que todo esto tiene que decantar en un método que evite la improvisación y que ponga todas las formas de acción en función de un objetivo limitado que justamente es preciso y que necesita una acción seria, persistente y tenaz para poder ir realizando ese plan. Entonces, todas las formas de ejecución varían según se trate de una u otra clase de objetivo. Las formas de ejecución dentro de la conducción están siempre encajadas dentro de uno de estos cuadros. Al estudiar las formas para cada uno de ellos implica también una acción muy larga. Ustedes en lo futuro podrán meditar sobre esto y penetrar las formas de ejecución de la política con lo que se ve todos los días y con lo que se hace todos los días. Bueno, de esta manera hemos finalizado con el capítulo 9 del Manual de Conducción Política, donde desarrolla los principios de lo que hace a la preparación de la masa. Nos queda para el próximo programa el capítulo 10 y ya llegando a los últimos de lo que hace a esta maravillosa obra, muy sintética también, de los conceptos, digamos, para la conducción política aplicada, y que ya es el último capítulo, el número 10, que tiene que ver con la conducción aplicada. Que eso, bueno, ya quedará para nuestro próximo encuentro. Entonces, dicho esto, los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio a través del dial y también por las transmisiones de Facebook. Esperamos que tengan una buena jornada. Nosotros nos estaremos encontrando el día jueves para una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Damos una vuelta de página. Comienzo de espacio publicitario.